Ya estamos en vivo, hermano Mancho. Oye, bueno, muy buenas tardes, hermanos en Cristo y amigos. Bienvenidos a su canal Cristiano Salvador Barragán. Vamos a tener un debate, ¿verdad? Se van a presentar mis hermanos. El tema es María, ¿de quién fue madre María? Y le vamos a dar el tiempo de 1 minuto de presentación. Después van a ser 6 tiempos, una pregunta para cada uno, 6 tiempos de 5 minutos y bueno, ahí se terminaría el debate, porque no sé si vayan a querer más preguntas después del debate. Entonces vamos a darle el tiempo a Dani Córdoba de presentarse. Hermano, tiene 1 minuto de presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Dani Córdoba, el evangélico Dani Córdoba. Soy cristiano evangélico de corte pentecostal. Todos sean bienvenidos y Dios les bendiga. Esperamos que este encuentro sea de edificación para todos ustedes. Y recuerden que aquí se va a estar mostrando la verdad bíblica. ¿Sí? Entonces, aquí yo estaré defendiendo en la postura de quién es Madre María o de quién fue Madre María. Mi posición es Madre de Jesús, el Cristo. Adelante. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar con el tiempo de 1 minuto con Juan. Adelante, Juan. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Juan Peña. Soy dueño del canal de Predicadores Positivos, ya muchos lo conocen. Soy bautista particular, es decir, confesional. Y estudio en el Seminario MINS, el Seminario Teológico de Miami, reformado. En esta ocasión mi postura o mi tesis, por ser un debate improvisado, realmente no traigo nada preparado, pero mi proposición o mi propuesta va a girar en torno a que la persona del Logos fue encarnada en el vientre de María y fue concebido por la misma María, por lo cual se le puede llamar perfectamente Madre de Dios. Y esa va a ser mi propuesta en este diálogo. Ok. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Vamos a ir con este tema, ¿verdad? Este tema es muy controversial. Pongan oído a esto con una mente imparcial. Escuchen los argumentos, es mi recomendación. No se permiten ad hominem, ¿verdad? Ataque a la doctrina, al tema. Y adelante, vamos a comenzar con los 5 minutos de Dani Córdoba. Adelante, Dani, cuando usted esté listo, está en cero. Listo. Adelante. Bueno, para entrar de principio con esta tesis, para hablar de la persona de Jesús el Cristo. ¿Quién es Jesús el Cristo? Jesús el Cristo es una de las segundas, bueno, es la segunda persona de la divinidad, ¿sí? Que en Primera de Juan, en Juan 1, se le conoce como el Verbo, la palabra, ¿sí? La palabra de Dios, o el Logos, como dicen por ahí algunos eruditos. Sí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Estamos hablando de Jesucristo, ¿sí? En su antecedente divino, ¿sí? Él tiene una preexistencia que es divina. Y voy a hablar de este Verbo, el cual se hizo carne, según dice aquí el versículo... el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Esta es la persona de Jesús el Cristo, el Verbo que se encarna. ¿Sí? El Verbo en el cual nosotros vemos dos naturalezas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana. Es la persona de Jesús el Cristo, ¿sí? Naturalezas que están intrínsecamente unidas a la persona de Jesús el Cristo, las naturalezas, las cuales no se mezclan,
¿verdad? Ni tampoco se dividen, ¿sí? Por tanto, podemos declarar que Jesús, ¿verdad? La persona de Jesús, el Cristo, es 100% Dios y 100% hombre, ¿sí? Basándonos en este antecedente y con esta afirmación, oiga bien, Jesucristo Dios 100%, Jesucristo hombre 100%. Mi amigo viene a defender el título María, Madre de Dios. Por lo tanto, él se encargará, ¿verdad?, de probar que es María, Madre de Dios, y no de la persona de Jesús el Cristo, en el cual habitan dos naturalezas. De lo contrario, tendrá que probar, ¿verdad?, todo lo contrario, y no estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, porque por eso estamos debatiendo aquí. Y entonces nos vamos a concentrar en lo que nosotros venimos a defender. Y me adelanto, ¿verdad? Y digo, asevero, que todo aquel que defiende el título María, Madre de Dios, lo hace bajo un principio de anticristo, ¿sí? Y esto lo voy a estar probando conforme vaya avanzando el tiempo y conforme el tiempo me permita hacer las pertinentes preguntas. Adelante. Son 5 minutos, tiene 3. No, está bien. Ok, bueno, me disculpo porque era una pregunta antes. Ese fue mi error y me disculpo, me da mucha pena. Pero no sé si Juan Peña quiera, después de esta exposición, de su primera exposición, hacer o estén de acuerdo los dos en que se haga la pregunta o hasta el final. Eso fue mi error. Les pido disculpas por eso. Como él quiera, yo ya empecé el con diálogo mi... es libre, hermano. O sea, aquí podemos formular las preguntas que queramos. Podamos, Ok, o sea, es libre, no se programó con tiempo, entonces es ok, libre en ese sentido de que si yo quiero hacer una pregunta a Dani, pues tengo el derecho, obviamente, pues él la responde en su tiempo, yo la puedo responder al tiempo que me toca a mí. ok. Entonces vamos a, con su tiempo de exposición o sus 5 minutos, sus primeros 5 minutos, adelante. Permítanme. Estén ceros. Cuando usted esté listo y empiece a hablar, le pongo su tiempo. ¿Me escucha, Juan? Sí, te digo, nomás ponme la diapositiva, por favor, sí, que aparezca en pantalla la diapositiva, bro, el PowerPoint. Yo no tengo cómo poner la diapositiva. La verdad, No, nunca yo he creo que va hecho a ser eso. Barragán Sí, yo va creo a ser que Barragán ese, el que lo suba, se me hace. sí. Permítame, no sé si el hermano nos está escuchando. Si puede entrar, permítame buscarlo en el grupo. Tengo sueño. Sí, desde... Déjeme llamarle porque ¿cuántas van a ser? ¿Va a ser una solamente? Sí, Hermano es que al Juan. aceptarlo ya se sube la diapositiva ahí automática. Sí. Y ya la manipulo yo aquí Ok. con el control. No puede porque salió de la casa. Solamente dejó corriendo el video. Híjole, es No que sé, bueno, pues así. Pero sí es necesario, sí es necesario que en la diapositiva. Voy a hacer mi primera intervención sin diapositiva, pero ahorita que sí me gustaría que, si es porque que, ese era el acuerdo que habíamos quedado, que iba a poner una presentación. híjole, pues la verdad no sé cómo hacer porque él salió de su casa y yo no Ok, no, tengo. sí, está bien, yo la presento así por lo pronto, a ver si llega ahorita. Ok, Ok, bueno, adelante le pongo su tiempo, está en ceros. ok.
Mi premisa va a girar en torno a Juan 1:1, ¿verdad? Cuando dice que, en la última cláusula, cuando dice que Logos, hablando de la persona de Cristo, era Dios. No dice, de hecho usa un infinitivo, ¿verdad? Perdón, creo que es un imperfecto. Es decir, el imperfecto tiene la idea de que la acción continúa, o sea, que el Logos nunca ha dejado de ser Dios, por toda la eternidad ha sido Dios. Ahora, este asunto de la Teotocos no tiene como fin engrandecer a María, eso es una falsa dicotomía, para aquellos que digan que tiene como finalidad esto, no. O sea, los concilios cuando defendieron la cristología fue precisamente para defender la divinidad de Cristo, no tenía como esencia engrandecer la figura de María, para que no les cuenten y les vendan humo de que esta es la finalidad de la Teotocos. Ahora, históricamente también los metodistas, que es donde se desprende la rama pentecostal, pues también creían en la Teotocos, ¿van? Este tema ni siquiera era discusión en la Reforma, o sea, cuando se hizo la Reforma, en ninguna de sus ramas era un tema controversial, nadie dudaba de este tema. Ese tema fue dudado ya después de mucho tiempo en Estados Unidos, cuando ya empezó el movimiento pentecostal y neopentecostal de ramas secundarias al metodismo. Ahora, en mi argumento va a ser simple. La Biblia dice en Juan 1:1 que él era, el Logos era Dios. Ese era, obviamente no implica que dejó de serlo, ¿verdad? O sea, implica que siempre lo ha sido, porque el Logos es inmutable. El Logos no puede dejar de ser lo que él es, ¿verdad? O sea, en esencia ontológica, dice la Biblia en Hebreos que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, la Biblia claramente nos dice en varias partes de la Escritura que María iba a concebir y a dar un hijo, y ese hijo sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María tuvo en el vientre y parió a una persona, la persona de Logos, que se narra en la segunda cláusula de Juan 1:1. Ese es un verbo imperfecto, es decir, la acción continúa. Él es siempre, el Logos siempre ha sido Dios y será Dios. Entonces, mi hermano Dani tendrá la difícil tarea de negar, para decir que María no fue madre de Dios, pues tendrá que negar que Logos no era Dios, lo cual contradeciría directamente, no a mí, sino a la Escritura, cuando dice que el Logos era Dios, y el Logos se hizo carne, fue hecho carne. Ahora, quizás él va a argumentar que el Logos se hizo carne fuera de María, lo cual sería una locura, ¿no? Algo totalmente antibíblico y antinatural. El mismo apóstol Juan dice que todo aquel que niegue que el Cristo vino en carne, pues tiene que ser llamado anticristo. O sea, Cristo nació de la manera natural que todos conocemos como hijos, a diferencia de nosotros, pues que Él sigue siendo por la eternidad, sigue siendo Dios. Ahora, cuando decimos Madre de Dios, no se confunda, no queremos decir que María produjo la naturaleza divina o que María produjo la existencia de Logos, no, eso no es lo que queremos decir. Cuando decimos la Teotocos es paridora de Dios, simplemente ella fue el instrumento vivo por el cual Cristo vino y se encarnó, y eso lo podemos ver en Gálatas 4:4, cuando dice Jesucristo nacido de mujer. Y esa frase preposicional, gunicos, viene siendo de fuente o de origen. O sea, el origen de Cristo es de una mujer. El origen en cuanto a obviamente ante la carne, no me voy a confundir, ¿verdad? No, Cristo no empezó a existir a partir de que nació de María. O sea, por si salen con ese muñeco de paja, pues eso no es la idea, ¿verdad? De la Teotocos. Simplemente ella le dio ¿cómo se dice? La parte canal, porque como dijo el hermano Dani, Cristo está conformado por naturaleza divina y por la naturaleza humana, lo que se conoce como unión hipostática. Estas están unidas a la persona, y la persona y ambas naturalezas le comunican a la persona sus cualidades. Pues por eso que Cristo tuvo hambre, ¿verdad? Siendo Él Dios, Él tuvo hambre, tuvo sueño, todas las cosas que la carne le comunica a la persona, pues se le comunicó la naturaleza divina. Pero María no parió, vuelvo y repito, las mujeres no son paridoras de naturalezas. Nadie va a decir, oiga, usted acaba de tener una naturaleza, ¿no? Usted acaba de dar a luz un cuerpo, no. Lo que las mujeres paren son personas. Y en este caso lo que parió María fue a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, al Logos, que dice la segunda cláusula que habitaba
en compañía de Dios. El Logos estaba en compañía de Dios, dice la segunda cláusula de Juan 1:1. ¿Cómo? Tiempo. Ah, ok, perdón, no te escuché. Sí. Ahora sí, cada uno expuso su primera parte, pero quiero ser enfático en esto. Quiero saber si se van a hacer preguntas aparte, porque la pregunta sería más enfática en que se respondiera, ¿verdad? Porque aquí se puede preguntar al aire, quiero que me conteste esto, quiero que me conteste el otro. Quiero saber si quieren hacer preguntas al final. Dani, como él vea, ¿no? yo aquí traigo para que la gente haga sus notas. O solamente así tiempos de 5 minutos nada más. No, claro que va a haber preguntas, pero eso si él quiere. Ajá, que sean 2 preguntas de... No, es que es libre, Mancho es libre, déjalo que fluya el debate y solo las preguntas van a ir surgiendo solas. ¿Estás de acuerdo, Dani? Ok, sí, claro. Ok, entonces seguimos con lo mismo. Vamos a poner el tiempo de Dani Córdoba. En cuanto estés listo, te pongo tu tiempo, está en ceros. ¿Me avisas? Cuando quieras. Adelante. Bueno, recuerden que mi postura es defender la enseñanza bíblica y, como dije, que yo voy a defender que María es madre de Jesús, el Cristo, en el cual habitan 2 naturalezas. ¿Sí? Y bueno, voy a empezar con Mateo 1:18. Vean que mi posición es totalmente bíblica. ¿Qué nos dice aquí Mateo 1:18? El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Acaso dice la Escritura, el nacimiento de la esencia ontológica fue así? No, ¿verdad? ¿Acaso dice, el nacimiento de la persona de Logos fue así? No, ¿verdad que no? Entonces, amigos cristianos, para que ustedes sepan que toda enseñanza, dice el apóstol Pedro, no lo digo yo, si alguno enseñe conforme a las palabras que Dios da. El cristiano toma como base, ¿verdad?, de sus enseñanzas a la Biblia. Cualquier enseñanza que esté fuera de la Biblia no viene de Cristo. Recuerde que dice el apóstol Juan, si alguno viene con una doctrina extraña, contraria, ¿verdad?, y hablando del anticristo, dice, no le digáis bienvenido. Eso es para que ustedes se pongan a pensar, hermanos, ¿eh? Entonces, ¿acaso dice aquí que que el nacimiento de la esencia ontológica fue así? No, ¿verdad? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Con eso estoy negando que Jesús es Dios. Niego que él es Dios. Yo no lo niego. Yo afirmo, y recuerden que leí Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era el principio con Dios, con todas las cosas, y más abajito en el 14, y el verbo, y este verbo fue hecho carne. Cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de una persona en la cual habitan 2 naturalezas que no se dividen, pero las podemos distinguir, ¿sí? Y esto vamos a estar viendo. Entonces, mi amigo seguramente va a cambiar su posición y ya no va a defender, porque él empezó diciendo la esencia ontológica y la persona de Logos, pero todos sabemos que Logos, la persona de Logos y la segunda persona de lo que la gente denomina la Trinidad, está bien definida en Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Se dan cuenta? El verbo. Ahí el verbo ya había nacido de mujer. No. Y si es madre de la persona del verbo o de la esencia ontológica, ¿dónde aparece María aquí en el principio? No aparece.
no aparece. La palabra de Dios es muy clara cuando habla aquí, y en el principio, ¿verdad? Era el verbo, está hablando de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, de la segunda persona de la divinidad o de la deidad. ¿Sí? Lo que yo denomino junto con otros, Elohim. Elohim manifiesta la pluralidad de Dios singular, o sea, Dios en tres personas. Y el Logo es la segunda persona de la deidad, de la divinidad, de la Trinidad, como le denominan muchos, ¿sí? De Elohim. Entonces, estamos viendo que cuando el Verbo se encarna, María aquí juega un papel muy importante, ¿sí? Amada del Señor, que Él escogió, no por ser especial, sino porque a Él le plació. Entonces, ella, cuando concibe del Espíritu Santo, da a luz un niño, porque la profecía esto dice, Isaías dice ahí, he aquí una señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. ¿Sí? Recuerde que el tema no es probar si Jesús es Dios. Aquí no, todos los aquí presentes sabemos que Jesucristo siempre ha sido Dios, dentro y fuera del vientre de María, antes, ¿verdad? Y después de la resurrección, ¿sí? Entonces, nunca dejó de ser Dios. Aquí no vamos a venir a probar si Jesucristo es Dios o no. Aquí se vino a probar de quién es Madre María. Y mi contrincante vino a probar que es Madre de Dios. ¿Y quién es Dios? Oh, ya no me faltó. Pues adelante. Ok. Permítame. Vamos con el tiempo de Juan. 5 minutos, Juan. Te pongo tu tiempo. Ok. Bueno, Dani realmente no pues me ha dado la razón cuando dice que él no niega que Jesús es Dios. Precisamente le dio fuerza a mi proposición, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el Logos, y me apoyé en Juan 1:1, el Logos es Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Entonces, por ende, el ser que María tenía en el vientre, que concibió, pues es Dios. No hay más que darle vueltas, o sea, este es un razonamiento tan simple que cualquier persona, hasta un niño, lo pudiera entender, ¿verdad? ¿A quién tenía María en el vientre? Al Logos, que es Dios. Entonces yo no he visto realmente un argumento fuerte, sólido, y de Dani, para decir que ese Logos no era Dios. Él mismo está diciendo, es que yo reconozco que es Dios, entonces ¿a qué venimos a debatir aquí? Si se supone que él iba a mostrar que esa persona que parió ella, él iba a demostrar que no es Dios. Ahora, ¿acaso él mismo leyó el texto que dice que ella concebirá y ella dará luz? Si estos términos, le pregunto, si estos términos no convierten a una mujer en madre, no sé cuál será la definición de él de madre, ¿va? Porque yo tengo entendido que aquí en China y en cualquier cultura, concebir y dar a luz son términos exclusivos de una madre. No sé cuál es la definición que tenga él de madre. Ahora, él tendría que demostrarme que ese hijo, esa persona que tenía en el vientre, tendría que decir que no era Dios para decir que no fue madre de Dios. O él tendría que decir que fue madre de una parte de Dios, lo cual no se puede, porque Dios no se puede dividir, ni Cristo se puede dividir tampoco. Las naturalezas están unidas a la persona, pero no se puede dividir. No puedes hablar de un Jesús humano y un Jesús divino. Entonces yo realmente no he visto un argumento de peso para decir que María no es madre. O sea, él tendría que dar la cosmovisión, tendría que dar la definición, perdón, de qué convierte. Por ahí oigo un micrófono abierto. Él tendría que dar la definición de... Te voy a parar el tiempo. Dani, pues, ok, ya lo apagó. Sí. Adelante. Él tendría que redefinir lo que hace a una mujer madre, porque la Biblia me dice que concibe y que da luz. Y Gálatas 4:4 dice que Jesús nació de mujer. Jesús es Cristo y es Dios. No podemos decir que hay un Jesús hombre y un Jesús divino. Ahí estaremos cayendo en la herejía de Nestorio, ¿verdad? Que decía que había un Jesús divino y un Jesús un hombre. Pero yo realmente no he visto un argumento de peso que yo pueda refutar, que él me diga, no, es que la Biblia dice que Jesús no es Dios, o que lo que María tenía en el vientre y lo que María parió realmente no es Dios.
Eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Dónde dice la Biblia que el Logos no era Dios? ¿O en qué momento dejó de ser Dios? Yo le dejo esas dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué define a una mujer? ¿Qué la hace ser madre si no la define como madre el concebir y el dar a luz? Pues ya estaríamos ante una persona que está redefiniendo los conceptos de maternidad. Y no solamente en la cultura judía, sino en todas las culturas del mundo. Porque la Biblia me dice claramente que concibió y dio a luz. Y Gálatas 4:4 dice que un genitivo de fuente dice, o de origen, nacido de mujer. Eso lo dice la Biblia. No lo dice otra religión, lo dice la Biblia. Nacido de mujer. Ahora, si para esto si para él estos términos no clasifican como madre de Dios, pues entonces tendría que redefinir él lo que es madre de Dios, ¿verdad? Él tiene que decirme, ¿sabes qué? Es que concebir no necesariamente es de una madre. El dar a luz no necesariamente es de una madre. Ahora, yo me anticipé el argumento. Nosotros, los que creemos en la Teotocos, no creemos que haya sido madre de la eternidad. Eso es ya ahí cayó en el primer muñeco de paja, ¿va? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que ella es paridora de Cristo y de Logos en el momento de la encarnación, no es de la eternidad. Es un minuto, falta un minuto. ¿Me queda todavía? Sí. Ok, entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Yo lo que sostengo es que el Logos estaba en el vientre de María y el mismo Logos, la persona de Logos fue la que nació. No nació una persona diferente a Logos, no nació una persona distinta a Logos, es una persona solamente. Y las mujeres son paridoras de personas, por eso el ángel le dice a María, concebirás y darás a luz, ¿qué? Una carne, no. Un cuerpo, no. Un hijo. La convierte plenamente en madre. Y aquel que esté negando que Cristo vino en carne, dice Juan, el apóstol Juan, peleando con los gnósticos y con los de Cerinto, todo aquel que niegue que Cristo vino en carne es el espíritu del anticristo. No caigamos en herejías, hermanos, nomás por ser anticatólicos. Tiempo. Porque esta doctrina no solamente es católica, es bíblica. Tiempo. Okay. Vamos a pasar con el tercer tiempo de Dani. Cuando estés listo, Dani. Estoy listo. Apagas tu micrófono, Juan, por favor. Adelante, Dani. Bueno, Juan, voy a empezar a quemar. Ya, adelante. Juan, sí, permíteme. Juan, ¿puedes apagar tu micrófono? Bueno, es que yo tengo uno externo, yo lo apago acá en la... Okay. Lo apago acá afuera. Ok, gracias. Adelante, Dani. Ok, primero voy a quemar el muñeco de paja que me hizo. Dijo él que yo estaría diciendo que Jesucristo no es Dios. Ustedes oyeron el principio de mi discurso. Afirmé que es Dios. Y además, el debate no es acerca de la divinidad de Cristo. Estamos hablando de que María es madre de Dios. Él dijo que hizo un muñeco de paja, diciendo que es madre de la eternidad. ¿Alguno oyó eso? ¿Verdad que no? Tengo que quemar estos muñecos de paja porque es natural que las personas que no enseñan doctrina bíblica vayan con esto. Dice que no es persona distinta al Logos, que María dio a Logos. Yo les acabo de presentar con la Biblia. ¿Acaso dice aquí, el nacimiento de la palabra fue así? No, ¿verdad que no? Dice el nacimiento de Jesucristo. Y fíjense bien, qué curioso, vamos a hablar de los verdaderos anticristos, porque aquí dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Acaso dice aquí el nacimiento de Logos? No, ¿verdad que no? Dice, ¿el nacimiento de la palabra? No. Dice, ¿el nacimiento de la esencia ontológica? No. Sí, él trae confusión a ustedes. Él va a estar consecutivamente volviendo a mi postura del verbo encarnado. Por eso yo me adelanté. ¿Sí? Él vino a defender María, Madre de Dios. Y Dios es el ser ontológico. Y Dios es toda la Trinidad, toda la divinidad, todo Elohim. Y no creo que él se atreva a decir que María es madre de la ontología, pero volviendo a lo que dice aquí Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Pero ¿qué nos dice a nosotros Juan?
el apóstol Juan en cuanto a los anticristos. Vamos a ver quién es el anticristo. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Porque me dice que define yo qué es madre. Se lo voy a contestar después porque necesito que... Bueno, sí, le voy a contestar para que cuando venga mi tiempo le voy a hacer yo la pregunta. ¿Qué es lo que define a una mujer? Bueno, ¿ustedes se acuerdan que yo dije que el verbo se hizo carne? O sea, se hizo hombre. Y es donde yo dije que había una participación muy especial de María, porque cité la profecía. He aquí una señal, que la Virgen quedará encinta y dará a luz ¿un qué? Un niño. ¿Y de qué niño está hablando ahí? Del verbo encarnado, de Dios que se hizo hombre. ¿Sí? Pero fíjense qué curioso que aquí la escritura le llama Jesús. El verbo al encarnarse adquiere una nueva naturaleza, y como adquiere una nueva naturaleza, adquiere una nueva identidad, y esa es la identidad de Jesús el Cristo, de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué le hace a María madre? La hizo madre haber dado a luz a Jesús el Cristo, el verbo que se hizo carne. No la hizo madre el dar a luz a Logos, ¿verdad? No la hizo madre el dar a luz a Dios. No la hizo madre el dar a licencia ontológica. No la hizo madre el dar a luz la palabra, porque la palabra ya estaba en un principio, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Él quiere envolverme y quiere que yo niegue que Jesucristo es Dios, cuando yo ya lo confesé. Pero mi amigo no está dando ningún argumento para mostrar que María es madre de Dios o fue madre de Dios. Me está dando a mí mis argumentos de que María es madre de Jesús el Cristo, el verbo encarnado, del Jesús el Cristo en el cual están dos naturalezas, la divina y la humana, pero no me está mostrando que fue María madre de Dios. Entonces, ya, si me queda tiempo, voy a hacer ya mi pregunta. Un minuto. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que dice Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Y en cuanto a los anticristos, porque vamos aquí a buscar a los verdaderos anticristos, ¿sí? De acuerdo a lo que dice, Juan, el apóstol Juan, ¿sí? Dice aquí, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. De acuerdo a esta confesión, escucha mi pregunta, ¿a quién dio a luz María? ¿A Dios, al verbo, o a la persona de Jesús, el cual se hizo, la persona de Jesús o Jesucristo, el que vino en carne? Adelante. Ok, te faltaban 10 segundos. Bueno, cuando gustes, Dani, apagas tu micrófono y vamos a pasar con la tercera participación de Juan. Sale. Ok, bueno, es una muy rarísima postura la que adopta el hermano porque disocia a Jesucristo con el Logos. Yo nunca había escuchado terrible disociación de Jesucristo con el Logos. O sea, ¿cómo comprueba él que el Logos, que Jesucristo no es el Logos? O sea, yo nunca había escuchado eso, es por primera vez que escucho esa postura, ¿no? Ahora dice que él adquiere una nueva identidad. No, Jesús nunca es inmutable, Jesús no quiere nuevas identidades, eso es un invento totalmente antibíblico. Hebreos 13:8 refuta totalmente ese punto, dice Jesucristo, ojo que no dice Logos, dice Jesucristo es el mismo ayer, no dice Jesucristo empezó a adquirir una nueva identidad a partir de que fue Jesucristo, no. Jesucristo es exactamente sinónimo o es igualitario a Logos. No puedes decir que hay un Jesucristo y un Logos que son cosas diferentes, no. Es lo mismo, Logos y Jesucristo es lo mismo. No es que Jesucristo empiece a ser Jesucristo cuando Él nace, por eso dice el autor de Hebreos, dice, Jesucristo es el mismo ayer. Cuando dice ayer está hablando de toda la eternidad, ayer, todo el tiempo. Ayer, hoy, presente, porque está hablando en un presente, y por los siglos de los siglos. La Biblia no me enseña que Jesucristo empezó a ser Jesucristo. Pues tal vez el nombre te lo puedo valer, pero la persona no, Dani. La persona es inmutable, no hay nuevas identidades en Cristo. Él es el mismo en esencia.
Esa es una extraña postura muy, muy rara, ¿no? O sea, yo creo que ni Nestorio llegó a tanto, ¿no? Con eso de una nueva identidad. No. Aquel mismo Logos que era en el principio, aquel mismo Logos que estaba en compañía de Zeus o de Dios, que dice la segunda cláusula de Juan, aquel Logos que era Dios y que siempre siguió siendo Dios, aquella persona, segunda persona de la Trinidad, es la que se encarnó, es la que estuvo en el vientre de María, y tú lo acabas de decir. Entonces ya el debate, pues ya lo entregaste hace mucho tiempo cuando dijiste que no niegas que el Logos se encarnó. Entonces, aquí estamos discutiendo, si me estás dando la razón cuando dices que el Logos no dejó de ser Dios, nunca ha dejado de ser Dios. Pero tu extraña postura es que disocias o separas Jesucristo del Logos. No. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo empezó a ser? Tendrías que darme un texto donde dice que Jesucristo empezó a ser. Inclusive el texto que citaste tú de Juan dice, aquel que niegue que Cristo vino, ya le llama Cristo antes de venir. Cristo vino en carne. Está dentro de una frase preposicional locativa, pero el autor ya lo identifica como el Mesías, como el Cristo, como el ungido. ¿Cómo es que vino él? Cristo vino en carne. El autor no dice Cristo empezó a hacer carne, o desde que empezó a hacer carne fue Cristo. No, eso no dice la Biblia, mi estimado. Hay que leer con cuidado, que no nos gane el anticatolicismo, porque todo esto es derivado del anticatolicismo. Acuérdense que también muchos de nosotros somos trinitarios. No significa que porque coincidimos con católicos en ciertos puntos vamos a anatemizar todas las doctrinas que ellos tengan, no. Ellos también son trinitarios igual que nosotros, que muchos de nosotros. Y no por eso vamos a negar la Trinidad, porque es un concepto que está en las Escrituras. Entonces, si tú me disocias, Dani, a Logos de Jesucristo, hay dos cosas posibles. Uno, tienes a dos personas en la persona de Cristo. Tienes a una persona con una nueva identidad cuando es Jesucristo, y tienes una persona diferente que habitaba en la eternidad, que es llamada Logos. Es la misma persona, Dani. Es equivalencia, como si dijeras tú, Dani y humano es lo mismo. O sea, no es que Cristo empezó a ser Cristo, vuelvo y repito, cuando empezó a nacer, no. Simplemente es el nombre, el título que se le coloca a Logos cuando él nace. Ahora, ¿dónde está la redefinición de concebir y dar a luz? Quiero que me des la definición de maternidad, si eso no convierte a María en madre. Ahora tú dime, tú ya entregaste el debate cuando me dijiste que Logos es Dios. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿A quién tenía María en el vientre? Tú dices que a Jesucristo, pero Jesucristo es Dios, Dani. Lo dice Romanos 9:5. A Jesucristo es el que vino los patriarcas, el cual es Dios. O sea, aún con el nombre de Jesucristo, la Biblia lo identifica como Dios. No lo identifica como un ser diferente a Dios. Yo no le veo sentido realmente a la propuesta. O sea, no estás dando realmente una oposición a la tesis. O sea, al contrario, estás reafirmando la proposición mía de que el Logos, que es Cristo. Tiempo. ¿Perdón? Tiempo. No escucho. Sí. Sí, tiempo. Y había Okay. dicho un minuto. Es que te escucho muy bajito, Mancho. No sé si puedo subirle ahí o es mi micrófono. Grítale. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ok. Ok, adelante. Entonces, vamos a pasar con la cuarta participación de Dani Córdoba. En cuanto esté listo, está en ceros, le pongo su tiempo. Ya, ok. Bueno, a empezar a quemar muñecos de paja, como siempre. Dice que yo desasocié a la persona de Jesucristo con el Logos. ¿Se acuerdan que yo leí Juan 1:1? No lo desasocié. Él les hace ver eso. ¿Por qué? Porque está perdido. Miren, recuerden que el debate no es para probar si Jesucristo es Dios o no. Yo ya lo confesé. Lo afirmé y lo he estado diciendo. Pero ¿a quién dio realmente luz María? A la persona de Jesús. Se lo leí lo que dice la Escritura. En Mateo 1:18, el nacimiento ¿de quién? ¿De Logos? Así dice, ¿verdad que no? Dice, de la palabra, no
¿Verdad que no? Entonces, vean, mi amigo, cómo está inventando. ¿Dice que es madre de la esencia ontológica? No. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Por qué no le dice a Mateo que es Nestorio? ¿Por qué no dice que es Nestorio? No se atreve, porque no puede refutar la palabra de Dios. No la puede. Entonces, vuelvo a decir, el nacimiento de Jesucristo fue así. Dice Mateo 1:18. Me estoy enfocando en la persona del Verbo encarnado. Dice que le estoy disasociando a Jesucristo, a la persona de Jesús con el Logos, pero no la estoy afirmando. Y estoy afirmando que es Jesús el Verbo encarnado. Dice, no, es que, a ver, ¿dónde dice que empezó a hacer carne? ¿Algunos de ustedes oyó que yo dije, Jesucristo empezó a hacer carne? No, ¿verdad que no? Él tuvo que hacer estas paramullas. ¿Para qué? Para desviar la atención. ¿Por qué no me puede probar que es María, Madre de Dios? Y dice que yo afirmo que es una persona diferente. Pero miren, les voy a enseñar quién es el que hace a Jesús diferente. Porque según el Verbo, ¿verdad? El que es Dios, dice que es inmutable. Y ellos lo han hecho inmutable. Imagínense, dicen que hasta se muere, que Dios muere. O sea, un Dios inmortal pasa a ser mortal después. ¿Quién es el que está haciendo eso? Ellos, no yo, ¿verdad? Y después dice, pero Dios tuvo hambre. Caramba, la Biblia no dice eso, dice ahí, y Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño, Jesús se compadeció. No dice que el verbo, ni la esencia ontológica, ni el logos, ni la palabra dice eso. ¿Ven cómo se dan cuenta que la doctrina de ellos no tiene pies ni tiene cabeza? Y él cree que me está refutando y que me está haciendo quedar mal, pero el que está quedando mal es él, porque él vino a defender María, Madre de Dios. Ahora, no me contestó hace rato, yo le contesté lo que él me preguntó, qué es lo que hacía a María, Madre, y yo se lo contesté, hasta con profecías, les di Biblia a ustedes. Pero él no me pudo contestar. Miren, vuelvo a hacerle la pregunta. De acuerdo a lo que dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y Juan dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, oiga, miren, que Jesucristo ha venido en carne. No dice aquí, y todo espíritu que confiesa que la palabra, que no confiesa que la palabra ha venido en carne, ahí no dice que la palabra, y con eso está negando que es la palabra, no. Con eso está negando que es el verbo, no. Con eso está negando que es la esencia ontológica, no. Pero no dice eso, dice Jesucristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Yo voy a probar que mi amigo es el anticristo. Juan, de acuerdo a lo que dice Mateo 1:18 y primera de Juan 4:3, ¿a quién dio María luz? Al verbo o a Jesucristo que vino en carne. Adelante. Te queda un minuto. Sí, okay. Pero ya, con esto termino la pregunta. Okay. Pero la vuelvo a repetir para que la escuche con atención. De acuerdo a lo que dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y de acuerdo a lo que dice Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. De acuerdo a la confesión, quiero que tú me digas a quién dio luz María. ¿A Dios el Verbo o a Jesucristo que ha venido en carne? Adelante. Ok, vamos con la cuarta participación de Juan Peña, Cerros. Cuando usted esté listo, Juan. No te escucho casi, no te escucho, bro. Vamos con tu cuarta participación y cuando estés listo, ok, te pongo tu tiempo. Ok, bueno, sale. Adelante. Bueno, usted mismo lo escuchó, por usted mismo. O sea, la pregunta en sí de Dani está disociando al verbo de Cristo. Al momento de preguntarme él, ¿a quién parió? ¿Al verbo o a Jesucristo? ¿Qué significa eso? Eso hasta mi niña de 4 años lo entiende. Al poner un contraste ahí entre el verbo y Jesucristo, él está disociando al verbo de Jesucristo. No, es que no hay dos personas, Dani. No existe el Jesucristo hombre y el verbo divino, no existe eso. Quien se encarna es la persona del verbo, el logos, que estaba en compañía de Dios según la cláusula de Juan 1:1, la cláusula número 2.
y ese verbo era Dios. Ese verbo fue el que se encarnó, dice Juan 1:14, y el verbo, dice, fue hecho carne. No puedes divorciar, Dani, el verbo de Jesucristo. No lo dices directamente, pero indirectamente tienes a dos personas con dos identidades, una que es Jesucristo y otra que es el verbo, porque tu pregunta nace de ahí, ¿da? Me estás preguntando, ¿a quién parió, al verbo o a Jesucristo? Como si dijera, ¿a quién parió, a Mancho o a Dani? Estoy hablando de la misma persona, no. Estaría yo hablando de dos personas diferentes. Y tú al momento de hacerme la pregunta, ¿a quién parió, al verbo o a Jesucristo? Me estás haciendo un contraste ahí para que veas que tú mismo no hay congruencia en lo que estás postulando. Me estás disociando y lo dices, no, es que yo no disocié, que me está haciendo muñeco. No, tú mismo lo acabas de hacer con la pregunta. No sé si te das cuenta de lo que preguntas, o sea, si no lo disocias, pero me haces la pregunta de ¿a quién parió, al verbo o a Jesucristo? Pues lo estás disociando. No se puede disociar, Cristo es el Logos. Aquí en China y cualquier tiempo, Logos sigue siendo Logos y es Jesucristo, llamado Jesucristo. El mismo texto que tú me lees de Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesús. Dices tú, es que como no dice Logos ahí, entonces no es el Logos. Realmente ese fue un argumento muy almita, dijo el siervo Polo, ¿verdad? Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, o sea, le pone dos en la posición, ¿verdad? Dos nombres. Dice, fue así, su madre, María, y hasta la identifica cómo es su madre, ¿no? Entonces, tú mismo lees los textos, pero te digo, tu prejuicio anticatólico a veces te ciega y te hace caer en herejías cristológicas. Yo te puedo valer que no aceptas el término Teotokos, te lo puedo valer porque no es un tema que digas tú, es cardinal, no. O sea, nadie se salva ni nadie se condena por decir que María es madre de Logos o madre del verbo. Nadie se condena por eso ni nadie se salve por eso. Pero sí te puedes condenar, Dani, por la herejía cristológica nestoriana. Es decir, por decir que Cristo y Jesús y el Logos son cosas diferentes. No, es que no, aparte ni siquiera lo puedes probar, Dani. O sea, tu tesis se sustenta en que como el texto no dice el nacimiento del Logos, tú dices, como no dice, pues yo, Dani Córdoba, deduzco que el Jesús no es el Logos. ¿Quién dice esa locura, Dani? Solamente los testigos de Jehová son los que niegan que Jesús es el Logos. Aparte de ellos, no sé quién más, yo creo los unicitarios, no sé si los unicitarios también negarán que Jesús es el... Bueno, ellos lo que niegan es que es persona, creo, ¿no? Que dicen que es la idea de Dios, Logos, una idea totalmente platónica. Pero bueno, ningún trinitario, Dani, hasta la fecha he escuchado que diga que Jesús no es el Logos o que Cristo no es el Logos. Es una postura muy rara la que estás proponiendo, brother, que ni siquiera se sustenta en la Biblia, ni siquiera ninguna corriente histórica trinitaria ha sustentado jamás esa postura de que Jesús no es el Logos. Porque la Biblia te lo dice, Dani, claramente. Y el Logos fue hecho carne. No necesita que un versículo posterior te lo tenga que decir, porque la Biblia ya te lo dice. La suma de la palabra es verdad, no puedes hacer doctrina de un solo pasaje. Es que como aquí en Mateo 18 no se le llama Logos, pues yo concluyo que no es Logos, ¿verdad? Claro que no, Dani. La teología se construye a partir de una teología sistemática y progresiva, con todo el compendio de la Escritura, no simplemente de textos aislados. Ahora, no has comprobado que Jesús no sea Logos. La tarea la tienes tú porque tú estás proponiendo eso. Yo lo estoy negando. Yo estoy diciendo que Jesús es el Logos. Y la Biblia lo dice, el Logos, el verbo fue hecho carne. El verbo o el Logos fue hecho carne. La Biblia no me dice que fue otra persona extraña o otra nueva identidad, como tú dijiste, ¿verdad? Tiempo. Al verte refutado tú con esa nueva entidad, pues ya Tiempo. recurriste a negarlo. Tiempo. No me digas. Vamos a pasar con el tiempo de Dani Córdoba. Cuando usted esté listo, Dani. Ok. Como se dieron cuenta, no quiso responder mi pregunta y se fue con la falacia de que desasocio, ¿verdad?, a Jesucristo, a la persona de Jesucristo, con el Logos. Pero todos oyeron ustedes que no, que esa fue mi premisa inicial.
de que el Logos se encarnó y que Jesucristo es el Logos encarnado, la palabra encarnada. Entonces, vean, tengo que quemar estos muñecos de paja. ¿Por qué? Porque aquí venimos a debatir María, Madre de Dios. No para comprobar si Jesucristo es Dios o no. Y yo ya comprobé y vine a confesar que Jesucristo es Dios. Pero debido a la... dice... le voy a tener que quemar sus propios argumentos. Dice, no, a ver, pero ¿de dónde sacas tú? Eso no existe, eso de Jesucristo hombre y del verbo divino. Se lo voy a mostrar que sí. Bíblicamente, 1 Timoteo 2, versículo, oiga bien, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Regresen el video, revísenlo. Él dijo que no existe eso de Jesucristo hombre. Pero sí, sí existe, la palabra de Dios lo enseña. Y después me dijo, no, que a ver, ¿dónde sacas que también el verbo es divino? Pues sí, el verbo es divino, con eso empecé yo. En el principio, ¿era qué? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está diciendo que el verbo es divino. ¿Cómo que entonces, cómo me está diciendo que no existe el Jesús hombre o el Jesucristo hombre y que tampoco existe el verbo divino? Cuando vemos que sí. Entonces, pero todo esto se debe a qué? A que no quiso responder mi pregunta. Que porque ahí en Mateo 1:18 dice el nacimiento de Jesús, dice que yo estoy desasociando el verbo. ¿Recuerdan cuando yo les dije, con esto estoy diciendo que dejó de ser Dios o dejó de ser el verbo? Dije que no, ¿verdad que no? Pero él como quiere desprestigiarme y no puede defender lo que él vino a presentar, ¿verdad? Tiene que salir con esto. Y con lo de Juan también. La palabra de Dios es clara y le dije, de acuerdo a lo que dice Mateo 1:18 y Juan, ¿verdad? Le dije, dime a quién dio a luz María, a Dios el verbo, porque él dijo eso en un principio, que ella dio a luz al verbo. Bueno, le quitamos Dios y le ponemos verbo. ¿A quién dio a luz María? ¿Al verbo o a Jesús que vino en carne? Esa es mi pregunta y espero que me la conteste ahorita que ya dejé yo el tiempo. Adelante, contesta mi pregunta. Otra vez, ¿cuál es la pregunta? ¿Te queda tiempo, Dani? 2 minutos. No, está bien porque si le agrego más palabras se va a hacer como que no yo y no me va a querer contestar. Así que espero que conteste. Ok, bueno. Adelante, vamos a ir con el quinto. Este es el quinto. ¿Pero cuál fue la pregunta? ¿Quieres repetir la pregunta? Ok, la voy a volver a hacer. Sí. De acuerdo a lo que dice Mateo 1:18, que dice ahí, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Y de acuerdo a lo que dice la carta de Juan, dice, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, sino del anticristo. De acuerdo a estos dos pasajes, ¿verdad? Yo te pregunto a ti, ¿a quién dio a luz María? ¿Al verbo o a Jesucristo que ha venido en carne? Adelante. Listo, Juan, cuando estés listo, te pongo tiempo, Sí. sinceros. Ok. Bueno, yo ya se le había respondido. Le dije que para mí no son dos personas diferentes. Cuando él habla de Jesucristo está hablando de Logos, está hablando del verbo. Yo se lo había dejado claro desde la exposición pasada. Ya sea que intercambie la palabra Jesucristo o intercambie la palabra Logos, está hablando de la única persona que hay en él. No están hablando, no hay dos personas, no existe Jesucristo, la persona Jesucristo hombre y luego la persona Jesucristo divino. No, hay una sola persona en él. Entonces la pregunta está mal planteada desde todos los puntos de vista y ángulos. Te detuve tu tiempo, no sé si tuviste problema. ¿Cuánto tiempo era para responderla? No, pues no es pregunta, son 5 minutos. Acuérdense que ustedes me dijeron que iban a Yo seguir. pensé que en el tiempo de él me había dado un espacio más para responder. No, y luego ya iba a pero te continuar. detuve el tiempo de todas maneras. No, está bien que se tome más tiempo. No, son apenas 44 segundos.
son 5 minutos. Todos los tiempos son de 5 minutos. Ah, ok, entonces ya me toca mi ponencia. Es lo que quieres decir. Por eso, Ok, bueno, sale. como no entendiste la pregunta, yo le di tiempo para que te la volviera a formular, pero los tiempos siguen siendo de 5 minutos. Ahora, si después de esto, de este tiempo va a venir el último tiempo de 5 minutos, si quieren hacerse preguntas después de 1 minuto formular la pregunta, ya es cosa de ustedes, pero los tiempos siguen siendo de 5 minutos y llevas 44 segundos, 70. Ok, bueno, sale pues. Adelante. Pues yo digo que el diálogo ya no tiene sentido, porque Dani hace mucho tiempo que ya me dio la razón. Y ahorita lo acaba de hacer otra vez cuando dice, es que yo dije, dice Dani, yo no disocié a Jesucristo de Logos. Pues me estás dando la razón nuevamente. Cuando dice la Biblia que Jesucristo vino en carne, que María parió a Jesús, o a Cristo, como quieras llamarle, sigue siendo Logos. O sea, no hay diferencia entre Logos y Jesucristo. Entonces tú mismo acabas de decir, y usted le puede regresar al video donde dice Dani, es que yo nunca he dicho que Jesucristo no sea Logos. Pues me estás dando la razón, mi premisa fue esta. El Logos, que es Dios, según la tercera cláusula de Juan 1:1, que siempre ha sido Dios y nunca ha dejado de ser Dios. Ese fue el que se encarnó. ¿Y cómo se encarnó? Por medio de María, Gálatas 4:4, nacido de mujer. No nació del viento, no se encarnó fuera del vientre, como muchos postulan. Ahí ese genitivo es de origen. El origen de él, carnal, hablando de la parte de la naturaleza carnal, provino de María. A María la convierte en madre el hecho de que haya concebido, el hecho de que haya dado a luz. Ella parió un solo hijo, no parió un hijo Jesucristo hombre y un hijo Jesucristo divino, porque Dani me cortó las palabras, ¿verdad? Yo nunca dije que Jesucristo humano, simplemente mi frase completa fue que no existía un Jesucristo divino y un Jesucristo humano. No. O sea, no solamente dije Jesucristo humano, sino Jesucristo divino y Jesucristo humano, ¿no? Esa parte de Timoteo, pues nomás hace referencia a que él es el mediador, como también como humano, obviamente como humano fue el mediador, fue el puente entre nosotros y la parte divina. Simplemente está haciendo alusión a eso, pero no está diciendo que existe una persona humana en Jesucristo y que también existe una persona divina. O sea, para nada está diciendo eso. Entonces yo realmente no he visto oposición, lo digo con todo respeto a la Dani, no he visto una oposición, algo que yo deba refutar. O sea, toda la postura que me está diciendo me está dando la razón, está diciendo que Jesucristo es el Logos. Esa es mi propuesta, de que María tuvo a ese hijo, que es el Logos encarnado, no a otra persona diferente. Dice él, aquí el tema no es si Jesús es Dios. Claro que es el tema. Te voy a decir por qué. Porque estamos hablando de a quién parió María. Esa es la pregunta del debate. Para que tu tesis fuera cierta y negaras la Teotocos, paridora de Dios, tu proposición debería girar en torno a demostrar que Jesucristo realmente no es Dios. Por eso te estoy llevando a ese terreno. Porque si comprobamos que el Logos, Jesucristo, como le quieras llamar, Cristo, es Logos eterno, que siempre ha sido Dios, pues no hay nada que discutir. Esa persona fue la que tuvo María en su vientre y esa persona fue la que parió. El Emmanuel, el Dios con nosotros. 1 minuto. No tiene más complicación. O sea, realmente yo pensé que ibas a presentar, hermano, te lo digo con todo respeto, pensé que ibas a presentar algo nuevo, algo que me fuera a chocar, algo que me fuera a hacer pensar, algo que me... Dije, pues no sé cómo va a mostrar que María no parió a Dios. O sea, si no parió, ahora sí te hago la pregunta yo. Si María no parió a Dios, ¿a quién parió? Esa es la pregunta que te hago ahora yo, y con eso cierro. ¿A quién parió María? Esa es la pregunta directa. ¿A quién parió o qué parió? Si no era Dios, ¿quién era? ¿Hasta ahí su tiempo? Ahí termino. Ok. Bueno, vamos con el Tómame el tiempo. Ok. Adelante. Primero voy a responder a su pregunta. ¿A quién parió María? Sí, eso fue lo que yo planteé desde el principio. María dio a luz a Jesucristo, a Jesús el Cristo, en el cual radican dos naturalezas, la divina y la humana.
Pero a mi amigo se le olvidó, porque de eso se trata el debate. Ahora, no es que no se trata de probar si Jesús es Dios, ya eso yo lo probé, y probé que es el verbo, y que es el verbo encarnado en la persona de Jesús. Pero fíjense bien, hace rato él dijo que yo no puedo probar que Jesús no es el Logos. Yo no vine a probar eso. Yo no estoy en contra de que Jesús sea el Logos. Eso tú lo haces creer a la gente porque no puedes probar que María fue madre de Dios. Recuerden que él dijo, no, que sí, María es madre de Logos, pero ¿dónde vemos a Logos? Explícitamente a Logos en la Biblia, en Juan 1:1, ahí donde aparece María. Después ahí en Juan 1:14 dice, y este verbo fue hecho carne. ¿En qué momento el verbo fue hecho carne? En el momento en que María lo concibe. ¿Se dan cuenta que mi postura siempre ha sido la misma? Él no ha podido probar que María fue madre de Dios porque Dios es la divinidad y no me ha podido mostrar que antes de la encarnación María es madre de Dios. Porque él vino y lo dijo varias veces, es madre de Logos, madre de Logos, madre de Logos. ¿Y yo qué dije? María es madre de Logos encarnado, de verbo encarnado. ¿Quién es el verbo encarnado? La persona de Jesús el Cristo. Y es todo lo que yo he estado presentando. Y él se ha desviado a esa postura mía. Él estaba en mi postura. Ustedes pueden verlo desde el principio. Ahora, si se dan cuenta que no me quiso responder mi pregunta, ¿por qué no dice de Mateo? ¿Por qué no dice que Mateo desasocia a la persona de Jesús con el Logos? ¿Por qué Mateo? Yo porque estoy contrario, y aunque lo diga tal y como lo dijo Mateo, no, yo lo estoy desasociando. ¿Por qué no dice que Juan, el apóstol, desasocia a Jesucristo de Logos cuando dice ahí, y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es del anticristo? ¿Por qué no dice de eso de él? Porque es el apóstol Juan. Pero Dani, como piensa diferente a mí, sí lo está desasociando, es nestoriano. ¿Por qué no desasocia a Pablo cuando dice ahí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre? No dice el verbo encarnado. Con eso estoy negando que el verbo se encarnó y que el verbo se haya hecho carne. No. Pero ¿por qué no lo dice que Pablo está desasociando a Jesucristo del verbo? Porque es el apóstol, pero como lo digo yo, sí, lo estoy desasociando. ¿Se dan cuenta? Por eso yo fui específico con mi pregunta, porque lo que yo le pregunté a él es lo que él cree y lo que él vino a defender. Porque eso vino a defender él, y le vuelvo a hacer la pregunta hasta que me la conteste. Él podrá decir que estoy desasociando y que estoy distorsionando la pregunta, ¿no? Porque él cree que María dio a luz al verbo, pero yo digo que María dio a luz a Jesús que vino en carne. Entonces vamos a ver si él puede confesarlo. De acuerdo a lo que dije, Mateo, Pablo en 1 Timoteo y el apóstol Juan, ¿a quién dio a luz María? ¿Al verbo, lo que tú vienes a defender, lo que tú crees, o a Jesucristo que vino en carne, lo que yo vengo a defender? ¿Qué postura vas a darme tú en la respuesta? Adelante. Un minuto te falta. Sí, pero con eso, porque quiero que responda lo que yo le pregunté. Ok. Bueno. Permíteme, déjame resetarte el tiempo. El último tiempo de Juan, ya ustedes deciden. Este es el final de los... No, va a faltar... Yo lo voy a dar terminado hasta que él conteste mi pregunta. Ok. Vas, Juan, cuando estés listo, apagas tu micrófono, Dani, porque se escucha. Adelante, sí. Juan, cuando estés listo. Sí, no, yo ya no le encuentro sentido a este diálogo, porque él mismo lo dice y después lo niega. O sea, está violando el principio de no contradicción. Por una parte afirma que Jesucristo es el Logos y es el Logos y es Dios, pero después lo niega cuando me hace la pregunta, lo está negando. O sea, eso es una violación al principio de no contradicción. Esto ya no le encuentro ni siquiera sentido, porque ya está violando la lógica. O sea, por una parte me dice, no, es que Jesucristo sí es Dios, me dice él. Ahí está el video, regrésenlo. Sí, no, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Logos, es el verbo. Pero después me hace la pregunta,
¿A quién parió? ¿A Jesucristo o al Logos? O sea, no tiene, hermano Dani, piensa bien lo que estás preguntando porque no tiene lógica. Nada tiene lógica lo que estás diciendo. Bueno, entonces no puedes responder, ¿verdad? Estás violando el principio de no Ya lo contradicción. damos entonces terminado. Sí, no, ya estoy a caer en Ok, bueno, entonces ya. sentido. Bueno, ya se dieron cuenta, lo terminamos. No me pudo responder. Pero es Gloria mi a Dios. pero es mi tiempo. Descansen todos en paz. Ajá. Espero que esto haya sido de su agrado y que haya sido Pero Dani, edificante. pero es mi tiempo, no termino. Oh, ok, Acuérdate. bueno, pues Sí. termina. A ver, bueno, Juan había dicho que sí, que ya no tenía lógica, pero te va a seguir tu tiempo, ok. Ahí está. Adelante, Sí, Juan. bueno, déjame nomás concluyo ya para lo que resta del tiempo. Ya lo había reseteado, pero te voy a dar 4 minutos, ok, 4 minutos, y ahí va 1:29. No, menos, a juego con 3 ya nomás es para Ok, cerrar, ya no quiero redundar en lo mismo. ok, adelante. Sí, entonces, bueno, ya como conclusión, el Logos y Jesucristo no son personas diferentes, es la misma persona. Por eso dice la Biblia que el Logos se hizo carne y el Logos es el mismo Cristo. Jesucristo es Dios, él mismo Dani lo afirmó, ¿verdad? Dijo Jesucristo es Dios, entonces la ecuación es muy simple. ¿A quién tenía María en su vientre? ¿A quién parió? Ya que digas tú Jesucristo, o que digas Cristo, o que digas Logos, te estás refiriendo a la única persona que hay en Cristo, porque hay una sola persona. Y aparte, quien se encarna no es la divinidad, no es la naturaleza divina. Mucha gente piensa que la naturaleza es la que se encarna. No, la que se encarna es la persona que posee o que tiene naturaleza divina y que adquiere una naturaleza humana. Pero estamos hablando de una sola persona, que es el Hijo. El Hijo es el que se encarna. No se encarna el Padre, no se encarna el Espíritu Santo, se encarna la segunda persona de la Trinidad, que es llamado Jesucristo, sí, pero apunta a la misma persona. Que es llamado Cristo, sí, pero apunta a la misma persona. No existe que una persona humana y una persona divina, no, eso no. Eso se le conoce como nestorianismo, ¿va? Entonces yo aquí ya concluyó la exposición. No sé si va a haber despedida o ya simplemente Pues cerramos así espérame, yo creo que tengo que defenderme de lo que me estás inventando. No, porque cerramos los sets, ya no hay argumentación. Bueno, si tú no quieres, yo quisiera, porque yo tengo que defenderme de las mentiras que estás levantando. Entonces abrimos otro set, pero como tú inicias, Pues yo tengo que le cerrar. seguimos entonces, le seguimos. Pero miren, él dijo hace rato que yo vine a probar que Jesús no Bueno, es el Logos, ¿no es cierto? permítanme Y entonces, después dijo, permíteme, Dani, vamos a llevar tiempos entonces, si se tiene que seguir esto para sí, defenderse, ¿verdad? De 5 minutos, ¿están de acuerdo? No, ya de que hable él, de menos, y 2, yo 3 ya minutos. no le minutos. hace Un no le careo, hace que él abre un set más que yo, no importa, no pasa un nada. careo, Le puedo un dar todo el careo. día y no va a mostrar lo Sí, que yo más lo que quiero es desmentirlo. ya nada más Sí, que hable el no. set, cerramos ya. Sí. Ahora sí quiero desmentirlo, sí, porque él dijo hace rato, él no puede probar que Jesús no es el Logo, porque a eso vino él. No, yo no vine a eso. Yo vine a defender que María es madre del Logos encarnado, del Verbo encarnado, de la palabra encarnada. ¿Sí? Y después dijo, no, pero y ahorita lo acaban de oír, que dice, no, y ahora lo afirma. Por fin, ¿vine a negarlo o vine a afirmarlo? Entonces, eso no es debatir. Andar levantando falsos no es honesto. Tienes que abordar mis propios argumentos. ¿Acaso yo la acusé de católico? No, ¿verdad? ¿Acaso lo acusé de nestoriano, arriano y todo lo que termina en codo? No, ¿verdad que no? Entonces, no, pero él sí vino a hacerlo. ¿Por qué? Porque no pudo defender su posición. Ahora, recuerden que mi argumento inicial era defender a Jesús que vino en carne. Él vino a defender que es madre de Logos. Mi pregunta fue válida, pero él no quiere, está bien. Ahora sí, puedes decir si yo te mentí en algo, si yo te inventé, adelante. Sigue, Juan.
Él se llevó 1 minuto 22, no sé si quieras. Sí, no, usar- yo ya concluyo, ya se habló Los, ya los se habló lo minutos cortos van a suficiente, ser ya se más habló lo que... concluyentes porque así la gente se puede acordar lo que uno dice. Yo creo que ya estamos redondando lo mismo, Dani. Estamos dando vueltas en el mismo ciclo ya. Entonces, ¿se Ya termina mejor el no. debate? Sí, Juan, porque ya estamos redondando lo mismo. Dani. Pues sí, si él ya se rinde, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Ok, entonces, tiene 1 minuto de despedida. Ok, pues Dios me los bendiga. Les repito, ojalá esto haya sido de edificación para ustedes. Analicen cada argumento, ¿sí? No solamente los de él, los míos. Si ustedes van a ver si yo mentí o hice alguna otra cosa, pero lo importante es que se aborden a los argumentos y al tema. ¿Sí? Ustedes van a tener gran edificación y espero que esto nosotros nos defina como verdaderos cristianos. Gracias a la audiencia, gracias a ti, gracias a Salvador Barragán que nos dio la oportunidad de transmitir aquí. Y pues Dios te bendiga, Peña. Ok, bueno, gracias Dani por tu tiempo de despedida. Sí. Adelante Juan. Bueno, primero le doy gracias al hermano Barragán por prestarnos su canal. Y pues saludo a la audiencia, ¿verdad? Mandarle bendiciones y saludos. Y simplemente dejarles claro que los que creemos en este tema de la Teotocos no lo vemos como un tema cardinal. Es decir, si usted no cree en esto, no lo vamos a considerar de eje, no lo vamos a anatemizar. No es un tema cardinal para el Evangelio. Es decir, si usted lo cree o no lo cree, no está implicada su salvación en esto. Tampoco pretendemos exaltar la figura de María ni nada que tenga que ver con la marolatría de otras religiones. Entonces, simplemente aclaro que este no es un tema cardinal, pero el negar que Cristo es Dios, eso sí sería más difícil. Juan, ya es solamente despedida. No estoy argumentando, o sea, estoy diciendo que... Si argumentas, le voy a dar tiempo a Dani que se Sí, pero no estoy argumentando, o sea, estoy diciendo que estoy haciendo un contraste en que lo difícil sería... La regla es que, ¿verdad? Ustedes saben, ya no se les dice porque ustedes tienen experiencia, mucha experiencia en debates. Ya no se puede decir nada sobre el debate. Por favor, despídete la audiencia. Bueno, hay que darle las gracias a la audiencia. Y es todo. Ok, entonces vuelvo y repito, digo, este tema de María pues no es cardinal y pues me despido. Y le doy gracias también a Dani que pues yo lo considero hermano también en Cristo. O sea, esto no es algo que nos pueda dividir como para hacer una separación. Nada más con eso concluyo. Bueno, muchas gracias Juan por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que han visto este debate. Espero les haya gustado. Le pido al hermano Barragán que entre para despedir, sacarnos de aquí. Un saludo a Rodrigo Guerrero, Leonardo Ríos, a Claudina Alvarado. Muchas gracias por haber visto este debate. A Jason Rivera, a Rodrigo Guerrero, Lorenzo Arana, César González, Ubaldo Rodríguez, JM, bueno, ahí, Lorenzo Arana, David Aca, David Carrizo, Roy Valverde. Bueno, hay muchos más, ¿verdad? Y se repiten los nombres, pero dejo a mi hermano a Salvador, creo que había entrado otro hermano ahí, estoy esperando a mi hermano Arnold. Usted puede cerrar el debate, la transmisión, perdón, y suscríbanse al canal. Arnold Portillo, ¿me escucha? Encienda su micrófono. Bueno, Dani, no llega el hermano Salvador, pero bueno, voy a seguir leyendo mientras llega el hermano Salvador Barragán. Si quieres mandar saludos, Dani. Bueno, saludos, a los que
estuvieron aquí en la transmisión en vivo. Saludos a Jason Rivera, a Rosa Araujo, César González, Rodrigo Guerrero, Liliana Edgar Romanos, Claudina Alvarado, David Carrizo, Jorge Soriano, Leonardo Ríos, Leticia Arellán, y el que me haya faltado, ¿verdad? Luis Ángel también, Leonardo Ríos. Ya llegó el hermano Arnold. Bueno, yo me despido también. Sí, hermanos, buena noche. Bendiciones, muy buen debate. Aquí voy a finalizar el video. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas bendiciones a todos los que vieron el debate y los que van a ver el debate. Suscríbanse al canal del hermano Barragán, Salvador Barragán. Gracias, Amén. hermano. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga.